para hablar sin censura. Aquí ayer mencionábamos de lo importante del discurso de Marcelo Ebrard ante la Asamblea General de la ONU en representación de México y obviamente del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo entendiste? ¿Cómo lo viste tú? A mí en lo particular me pareció un discurso congruente, valiente, como se esperaba, para ser sinceros. Tú recordarás, querido Vicente, en entrevistas anteriores que habíamos dicho que la agenda mexicana de alguna manera estaba en sintonía con la Agenda 2030, que justamente se inició en la Asamblea General de Naciones Unidas para darle continuidad a aquella gran política que se llamaba los Acuerdos de Desarrollo del Milenio. La política de México en la administración de Andrés Manuel López Obrador tiene características más humanistas y más de lo que se conoce como la política suave, es decir, que atiende causas feministas, que atiende causas de la población y de los sectores más vulnerables, que atiende también, en este caso, los migrantes, los pobres, las personas con más necesidad, y que, como dices, efectivamente, es un discurso coherente con lo que el presidente ha venido también manejando. Y aquí cabe resaltar una cosa, ha habido una crítica muy consistente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que no va él personalmente a atender estas cumbres, o no va a las sesiones de los principales foros internacionales, y yo decía que no importaba tanto esta crítica por dos razones, porque el hecho de que un presidente que técnicamente podría asistir y está facultado para asistir, no garantiza que el país cumpla con los acuerdos a los que se compromete, y menos, por ejemplo, en un foro como el de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuyas resoluciones son recomendaciones, nada más, no tienen vinculancia ni son obligatorias. Pero por otro lado, Vicente, el hecho de que un presidente no asista personalmente y vaya a su ministro del Exterior, como en este caso Marcelo Ebrard, también no implica que México no vaya a cumplir con los acuerdos a los que se comprometa. En ese orden de idea me parece que la crítica por ahí se apaga. Pero por el lado de la política que está llevando México, me parece que le recupera su liderazgo regional, porque lo posiciona en América Latina, sobre todo con las izquierdas, como está el resucitar o el resurgimiento de las izquierdas en América Latina, con un presidente que cada vez se hace más fuerte y con un secretario de Relaciones Exteriores cada vez más activo y cada vez más en el ojo de los reflectores públicos en el continente. O sea que es una gran victoria más allá de Marcelo Ebrard para México en su posicionamiento global, esto que ocurrió el fin de semana pasado. Por supuesto que sí, porque Marcelo Ebrard es además un internacionalista de formación, entiende las dinámicas internacionales. Él, digamos, en esta época oscura de la administración de Peña Nieto, prácticamente estuvo autoexiliado algunos años en Washington, se conoce la política interior de Estados Unidos, se conoce también la relación y el impacto de las decisiones que se toman en Washington para el mundo, y me parece que por eso acertadamente el presidente ha delegado en él responsabilidades, porque sabe que Marcelo Ebrard tiene, además, está rodeado de un equipo de personajes que también conocen las entrañas de cómo se mueve la política en Washington y en los organismos internacionales, y en ese sentido me parece muy inteligente el presidente que no sea él personalmente quien se desgaste y que ponga a la gente correcta en en las posiciones en las que más impacto puede tener, porque tú recordarás que originalmente no era Marcelo Ebrard el candidato para ser secretario de Relaciones Exteriores, pero hubo un movimiento estratégico que hace que quien estaba postulado originalmente se termina de senador y Marcelo Ebrard entonces ocupa esta carrera. En ese sentido me parece un acierto, y me parece también que México sigue manteniendo una coherencia entre lo que dice el presidente, lo que dice el secretario de Relaciones Exteriores y lo que se está viendo, digamos, en el terreno. Oye, mi querido Jesús,